Démosle. Oye, sí, ahora vamos a comenzar a grabar la reunión del lunes 14 de junio. Sí, lo que digo que si estamos en debilidad en el mercado, en el estudio de mercado, ese ya lo hemos considerado, pero Claro. vamos a tener que ser bastante más globales. Y una cosa que es relevante son, por ejemplo, que nosotros veamos la evolución de los permisos de edificación. Y eso está establecido en metros cuadrados. Entonces, no sé si por ahí la Cámara de Chile en la Construcción me parece que maneja esos datos, o a lo mejor el Ministerio de Obras Públicas, por ahí, Ministerio de Vivienda, por ahí hay que trajinar, ¿ya? Los datos que se tengan. Y también podemos mirar lo histórico. Metros cuadrados construidos por año. Ya, metros cuadrados construidos por año, ahí también tendría que venir una desagregación porque esos metros cuadrados son de todo. Po. Ahí en los metros cuadrados construidos tú tienes, me parece que van separados sí la infraestructura, ¿ah? Pero si fuera, por ejemplo, la parte domiciliario, ahí hay que tener cuidado, Ujú. po, porque la casa no es de puro, puro hormigón, po. Claro, Hay profe, casas que son de madera. profe, lo que pasa es que yo hice de hecho, justamente me basé en ese Excel que encontré. ¿Ya? No le voy a mentir que no me recuerdo de qué parte era, pero era del ministerio, donde decía, claro, existía una parte donde estaba como el área de construcción total de Chile. Y aparte de eso, también estaban por área de construcción según como el material más Claro. utilizado, no Eso, recuerdo eso, el eso, nombre eso. exactamente. Y Claro. ahí me basé solamente en los ladrillos para hacer una comparación. Y de hecho, aún así hice la comparación con el cálculo correspondiente, incluyendo el espesor de la mezcla de cemento que va entre ladrillos. Y Es según que eso eso hice una también, proyección. es que en el hormigón eso también son estándares, Jorge. Y creo que tú viste, presentaste una tablita que yo te dije que eso es lo normal. Me parece que para las condiciones normales de construcción, creo que son 160 kilos por metro cúbico. Por ahí me parece. Ujú. Ujú. Y eso te lo vi en alguna tabla, pues, tú lo presentaste. En alguna tabla Claro, venía eso y venía la desagregación. No sé, podría ser como concepto, a lo mejor lo que tú dices, a lo mejor puede ser algo así que nos pongan algo así como base constructiva. Base constructiva, porque ahí hay madera, hay hormigón, hay metal. Ujú. ujú, Entonces hay que desagregar, porque la casa, incluso algunas casas son de pura madera, ¿no? Pero igual, sí, aunque sea madera, por lo menos tiene un radier, ¿no es cierto? Mínimo. claro. Claro, y ahí Sí, lo que sí pasa es que esas son menos intensivas y por supuesto que son más económicas, pues y cuando estamos hablando de volúmenes grandes se trata de hacerlo más barato, sin duda, po, pero sin duda. Oye, lo que es importante, Jorge, ¿a qué quiero ir? A que de alguna manera tenemos, los comentarios que nos han hecho están más o menos en la línea de lo que hemos trabajado. Y lo otro es que en el tiempo que queda, a mí me parece que podemos sostenerlo. Ujú. claro. Profe, lo que había pensado quizás es hacer una encuesta por mi parte, bien simple, donde solamente, bueno, se explique primero el tema de cuáles son los beneficios de un ecoladrillo, o sea, de un ladrillo ecológico, y dar a elegir a una persona en que si tuviese la opción de elegir en una compra de un ladrillo ecológico y un ladrillo convencional, ¿cuál de los dos elegiría? Para basarme en algo, por lo menos en una tasa de cambio, porque no he encontrado como ese valor, por decir así, pero como para tenerlo en específico. Esa es una opción, Jorge. La otra es mirar para los lados. Países que estén más desarrollados con nosotros, si siempre miramos para Europa, ¿cuál es la tasa de cambio que tiene hoy día? Y esa podría decir, oye, esa es una tasa de cambio de hoy. Y nosotros podríamos ir hacia allá. ¿Cuánto ecológico han incorporado? Ahora, si te vas a algunas comunidades que son muy desarrolladas, Alemania, por ejemplo, esos son campeonazos. El reciclaje ahí está sobre el 60%. Entonces, ahí sí. Y seguramente esos lo tienen muy incorporado. Por ahí. ¿Ya? Lo que tú haces es perfecto. Oye, todo lo que hagamos, Jorge, todos son puntos para ti. Bien. Porque en el fondo el alumno no se queda tranquilo, investiga la cosa y está muy bien la percepción actual, pero también miremos para afuera. Po. Mira hacia afuera, un benchmarking, y de ahí puede salir un dato. Ya, profe. Ese es otro, Ujú, otro camino muy importante. ujú. Ya, profe. Bueno, en cuanto a lo que quedamos la semana pasada,
Ujú. Lo hice, pero encuentro que queda al debe un poco con la definición de la capacidad, que de hecho quería revisarla. Primero le voy a mostrar cómo hice el proceso de... Oye, espérate un poco, no me perdí ahí. ¿Lo que tiene al lado izquierdo qué es? ¿Las dimensiones son del ladrillo? ¿O no? ¿Qué es? Esperemos un poquito. Ese es el lado izquierdo ahí. Aquí, CDE, las columnas CDE. ¿Qué son eso? CD es la dimensión de la planta, profe, los metros de la planta que utiliza. Pero este fue Pero como espérate, 6,4 por 9,5 por 2,7. Eso es una pieza nomás, po. eh, una pieza. Es Pero si son que, 6 metros de ancho por 1,5 de... 6 de es largo por que, 1,5 y es por que 2 de 7. esta planta de ladrillos, profe, es súper corta. Esta planta de Ah, pero ladrillo espérate, contiene espérate. Es que no entiendo nada. Espérate. Eso es una planta para fabricar ladrillo. claro, Ah, esto yo pensé contiene que era... solamente la mezcladora y la compactadora, por decir así. Ah, pero el mínimo mínimo, o sea, tenés que ponerle una superficie al lado donde vamos a hacer el acopio y todo lo demás. O sea, ese habría que ponerle ahí dimensión de la planta, pero la parte producción, la parte productiva Claro, nomás. esta es Claro. la producción de ladrillo. No, sí, es que esto, profe, era solamente Plan- como una recopilación de datos. No, este no es esto no lo planta presenta. para. Sí, lo que pasa es que ahí al tiro uno le queda como marcando un wow. Sí, sí, Planta, me imagino. dimensiones de la planta para fabricar ladrillo ecológico, una Claro, cosa por así. Ahí, claro. ya. De Dale hecho, nomás, sigue, sigamos. Mm. esta es esta es la parte donde hice la selección. Y ya utilicé estos datos. Primero, esta es la planta de trituración, lavado y secado. ¿Ya? Donde tenemos, bueno, lo primero que hice fue utilizar una serie de criterios, profe, donde utilicé el valor de la inversión, la superficie requerida, la capacidad que tiene el consumo energético y el consumo de agua. El consumo de agua que tiene es por el proceso de lavado. ¿Ya? ¿Cuál es más Entonces, importante? Valor de inversión, superficie, capacidad, consumo energético, consumo de agua. ujú, el Capacidad, consumo energético lo definí mediante los kilowatt hora que gasta por kilogramo sí, de la consumo capacidad. específico. Muy bien, muy bien. Sí, Y porque el dije, otro o también sea, es específico. Esos claro, son sí, específicos. Cuando lo pones por kilogramo, ese sería por kilogramo de ladrillo producido, ¿cierto? claro, por Ya. kilogramo de ladrillo producido. Claro, porque dije, o sea, el consumo energético, no sé, por ejemplo, si tengo una que Sí. tiene demasiada capacidad, no me sirve Ujú. compararla, porque entonces Probablemente, es mejor que ahí por, está lo que dijimos, el tamaño de la planta, po. Tienes un tremendo avión y llevas ahí 5 pasajeros. ¿Te claro, fijas? Claro. exactamente. Y De a lo mejor en hecho, ese caso te compras una avioneta chica para 5. Claro, claro, ideal. ¿Te fijas? Eso es justamente eso es lo que estuvimos diciendo. Ya, de perfecto. hecho, Está de claro, hecho, está claro. profesor, la capacidad, en la capacidad tenía mucha duda respecto a lo siguiente. La capacidad yo la definí como un criterio inversamente proporcional, ¿ya? Pero no estoy seguro si es el máximo el mejor en ese sentido, sino que debería ser quizás el mínimo el mejor, debido a que las capacidades todas cumplen con la capacidad que tenemos que tener, con el tamaño, con el dimensionado de recolección que llega. Pero espérate, ¿más significa menos o más significa más? Ahí es el punto, pues, de 1 a 5. O sea, si yo le Por pongo eso, 5 a la inversión, ¿es que eso es demasiado pesado o es a eso, favorable? a eso voy. En este minuto, la capacidad como lo hice, ¿Sí? más significa más. Ya. Entonces a todos los otros hay que poner lo mismo, el mismo criterio. Claro. Para que O sea, entonces en habría que cuanto buscar a, el más bajo. claro. De hecho, eso es Superficie lo que requerida. hice, pero a eso Más voy de que significa. tenía la duda de no sé si quizás en realidad tendría que ser menos significa más, porque todas cumplen con la No, capacidad que necesito. no es que voy a otra cosa yo, Jorge, porque ese Ujú, criterio tenemos que ponerlo para todos los parámetros. Entonces, más significa más. Más superficie es negativo, porque me significa más inversión también, ¿te fijas? Ya. Más claro. capacidad, ahí debería ser menos, porque más capacidad a lo mejor no la tenemos. Ahí tendría que ser al revés. Ya. Más capacidad, porque el otro, más es negativo. Más capacidad en este caso, pero más capacidad también es negativo.
Porque si la Es capacidad es muy que, alta, nosotros tenemos que adecuarlo a la capacidad de la planta, ¿sí? claro, es Más que es a negativo, a eso ¿sí? iba. La capacidad la tengo como más capacidad es mejor. Pero esa, por eso le digo, de que con esa tenía la duda y yo creo que No, po. Más esta tiene que significa, ser no es mejor, porque nosotros estamos restringidos ahí al mercado o a la disponibilidad que tengamos. El perfecto. mercado, más ¿Ya? bien. El mercado nos limita. Así que una capacidad muy grande a lo mejor nos va a llevar a una inversión excesiva. Más Ya, es al revés ahí. El mismo concepto, más es negativo. ya, ya, profe. Sí, es que se tenía la duda porque, mire, valor de inversión, menos significa más. Superficie requerida, menos significa más. Capacidad le tenía puesto que más significa más. Y el consumo bueno, ambos consumos específicos, Más menos significa más. significa más. Menos Ah, no, significa más. pero espérate. No, no, Esto, es que depende esto, cómo, es que depende cómo lo estemos definiendo. Yo me estoy esto es refiriendo gasto. a que mientras más es, eh, es peor, más es negativo. Claro, Más esto inversión, es, sí, pero te fijas, claro, al final todos los criterios son así, claro, como usted dice. Sí, claro, porque sí, más, sí, en todos los casos más significa negativo. O sea, si yo le pongo más, está perjudicial. Tengo que buscar el que me claro, dé la combinación con el menor número. claro. Sí, el único que tengo mal, profe, es capacidad, que Capacidad lo voy a más cambiar. significa también mal, porque se Ya. nos escapa de las manos. Ujú. Estamos, de hecho, empezando a sospechar que las capacidades de planta son grandes. Y entonces Ya, vamos a tener que adaptar a lo mejor lo que exista en el mercado, buscar la más pequeña, que incluso puede que supere al mercado chileno. ya. Mm. Ajá. Claro, sí, de hecho, profe, ya la que encontré más pequeña, que es de 300 kilogramos hora, em, supera la cantidad. La Pero cantidad que tenemos. estamos, Ahora habría que ir al mercado. ¿El mercado qué dice? ¿Y qué porcentaje del mercado se podría lograr? Y como no lo tenemos nosotros, como te digo, vamos a Europa, Alemania, que debe ser un extremo, pero a lo mejor el promedio europeo, que dice, ujú, oye, el reemplazo actual, por decirte algo, es un 40%. Ya, nosotros como somos chilenitos, digamos, oye, optemos a la mitad de eso siquiera, pues un 20% que se incorpore, ¿ya? Y más encima en un mercado que no existe, o sea que hay que abrirlo. Ahora, habría claro, que ver si existe o no existe, ¿ah? ¿No será que están importando también ladrillo ecológico? Yo he sabido que se usa ladrillo ecológico, pero estos ladrillos ecológicos que se usan a nivel casero, o sea, tú pones una botella y esa la llenas con plástico ahí y eso va claro. en algunos de los muros y eso va como, sirve como aislante, pero eso no tiene costo, po, es sin costo. Ujú, Ya, en todo caso es una botella nomás, dura y rígida, y esto otro no, pues es un producto elaborado. Mm. ujú. Sí, Yo creo que esos son los dos patitas que nos faltan. No sé si te quedó claro. Eso sí, habría que ir a profe. investigarlo. Eso ya lo Ujú, habíamos dicho, pero ahora lo necesitamos para poder dimensionar la planta y eso claro, después compatibilizarlo con las opciones que hay en el mercado. claro, Ujú. claro que sí, profe. Eso. Em, bueno, y bueno, la capacidad que le dije, pero lo bueno es que este valor no cambiaría, profe, porque al final seguiría aumentando este puntaje, Pero, por ejemplo, el de la seleccionada. Moji y Suchón, eso, son capacidades altas. Claro, Y es que esa a eso otra voy. ya, el Menchi, es más pequeña. Esta es de 300, entonces al final esta quedaría en 7 y solo aumentaría y no influiría en la selección que está actualmente. O sea, lo que digo, la que tiene mayor capacidad, esa para nosotros tiene más puntaje, que significa que es negativo para el proyecto. Y la que tenga menos, tiene que tener, tiene menos también. Más significa más. Claro, o sea, en este minuto, profe, esto, como le digo, está malo, pero ahora ya, Ya. Si lo ahí cambia, tiene que, cambia ahí sí, y el otro ahí 7. tiene que ser. Entonces, como le digo, no, Ahí no te que cambió el yo como, criterio porque igual queda ese que está al lado exacto, izquierdo, queda porque más distanciado, sí, po. claro, este ya ganaba, entonces ahora si le pongo un 7 con mayor razón, No, pues se pierde. pero, El que gana es Moje. no, pues profe, yo lo tengo puesto como, Pero es que de nuevo, de nuevo, mira, a ver, pongámonos de acuerdo con el criterio. Más es más negativo, ¿cierto? no, profe, es Entonces, que yo le tengo puesto una fórmula,
que nos enseñaron en PDCO, donde cambiamos los criterios. Por ejemplo, mire, aquí de hecho, aquí abajo están las capacidades. Por ejemplo, las capacidades son 500, 500 y 300. Y el Entonces el que tiene que puntaje ser menos es es el de allá, pues. 4.2. Menchi. O sea, no, porque es que eso es lo que le digo, de que con la fórmula que usamos se cambian los valores. Entonces siempre Mínimo. al final, ¿cómo le puedo decir? Es inverso. O No, sea, si te entiendo. mientras más va a ser menor el... No, te entiendo, sí, estamos bien. Si todo el punto es el criterio que vamos a establecer, al criterio, ¿el número más alto es mejor o es peor? En estos casos, en todos estos casos, mientras más Es peor, alto, es peor. claro, Y en ese caso, entonces, el de capacidad, el Menchi, tendría que ser mejor, porque es el que tiene menos capacidad, po, para que claro. sea Y aquí, consistente con el criterio. claro, y aquí está teniendo mejor, po, con un puntaje de 7. Al final el que saca mejor puntaje es el que gana. Pero Ah, como le digo, no, son inversos. entonces entonces no está bien, porque mientras más caro, mejor. No, pues, es No, al no, revés. no, profe, no, profe. Lo que pasa es que la fórmula cambia los puntajes. Mire, por ejemplo, ya, inversión. Mientras más caro, es peor, ¿cierto? Ya, y este vale 111 millones de pesos y tiene un puntaje de 1.4. Y Ya, este vale superficie, 21 mientras, millones de pesos ya, no está bien. Mientras y más tiene un caro, 7. Entonces mientras más, la fórmula está hecha para que mientras más más sea el valor, significa mejor. significa peor. No, Por mejor, ejemplo, po. Si ahí tienes 21 millones y el otro te da 111, tiene que ser mejor. claro, o sea, sí, pero es que sí. Ya, ¿Sí? pero la ¿Te cosa es fijas o que no? la mejor nota es el ¿Sí? que gana, porque la fórmula está hecha para que la mejor nota gane. Mira, como Pero estamos en un debate las notas, político, el pero las debate notas tiene que están, ser para que enriquezca para los dos lados. El debate lo vamos a ver claro, positivamente, positivamente. Lo que te digo, a ver, no me has entendido. A ver, uno el criterio lo elige uno. Ya, la claro, fórmula esa está perfecto, está bien. El criterio es si más significa mejor o peor. Más significa mejor, ¿cierto? Ya, para el valor de inversión, mejor para nosotros que sea más barato. Está consistente. Bien. En superficie, más significa peor, porque significa que lo vamos a tener que invertir más. Más 420 tendría que ser mayor. Entonces ahí está, tiene que ser el mismo criterio para todos, po. Entonces ese tendría que darte el menor, ¿y es así? sí, pues 120, Más te da mejor. Y ese menos, 120 ya. con 7, Después, capacidad. Más significa peor, peor. Ah, perfecto. Y por lo tanto, el que tiene menos, ese tiene mejor 300, nota. Ya un está 7, consistente, está bien, tienes razón. Y después, consumo energético. Más significa peor. peor, Así que el que tenga más consumo, el 0,4, tiene que ser peor, tiene que tener menor nota. 3.8, 3,8, bueno, ya. Y después, más consumo de agua significa peor. El 10 tiene que ser el menos nota. claro, El 2, MOGE, 3. 2, 3, 7, ya. ¿Te fijas? Está Sí, bien pues, lo que tú dices, está bien, pero no la fórmula, no, sino que el criterio, el mismo tiene que ser. Entonces ahora busco el que tiene el número más alto. claro, Mechi para nuestro caso sería entonces. claro. Perfecto. Sí, Ahí está de acuerdo. sí, es Bien. que es complicado explicarlo entre el más y el Eh, menos, siendo que el número en sí tiene que ser el mayor, pero está inverso, sí, está pero invertido como ya. tú, o sea, como ya tú ya estás probando la corona, ya de titulado, no, o sea, no te llegues solo por la fórmula, sino que fíjate que sea consistente. Yo busqué Claro, la consistencia independiente de cómo sea la fórmula, pero me tiene que claro. ser coherente el criterio con el número que me da ahí. Y ahí Ujú, está perfecto. Y ahora entonces elige el mayor, ahora sí. Y le ponemos claro, amarillo a Menchi. Y fíjate que claro. llegamos al mismo resultado. Pero lo que te digo yo, interpretemos bien, correctamente, la aplicación del criterio. Y ahí sí, eso es defendible. Ya, Hay que ir a buscar al mercado entonces, a ver si Menchi es mucho para nosotros o anda bien. ya, Hay profe. que Ujú, compatibilizar ahora eso con el mercado. ujú. Yo creo que sí, porque si el mercado no existe, pues, yo creo que sí, si lo encuentro en el mercado podemos decir cualquier cosa. Lo que sí, como te digo, ya, metros cuadrados construidos,
la materialidad puede ser o algo así como eso, para ver los que son de hormigones, y cuánto en ese hormigonado forma parte del ladrillo, cuánto, ¿bien? Un porcentaje. Y esos ladrillos son los que queremos reemplazar por este otro. Ya. Claro, ¿Cuánto se ha reemplazado en el mundo? Latinoamérica, sería bueno a lo mejor si tenemos ahí, quizás los que son más desarrollados aquí, Argentina, Brasil, México, por ahí. Si hay datos, bien. Después, países industrializados, digo, Europa, Estados Unidos, a ver si tiene datos. Los chinitos seguramente también, eso, el bloque asiático es muy potente también. Mira, con que encontremos uno o dos de dónde sujetarse, decir ya, pero este es referencia y por lo tanto ahí se ha reemplazado, por decirte un número, el 40% ya son ladrillo ecológico. Ya, ya. sí, pero es otra realidad, qué sé yo, ya. Tirémonos, oye, a la mitad, pues ya, 20% reemplazo. Entonces volvemos al nivel, significa esto que el mercado potencial para este ladrillo es tanto, listo, y ahí tiramos la planta. ¿Está claro, Ya. Jorge? Sí, profe. Y ahí sí que nos sumamos, yo me sumo también. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, bueno, entonces, como le decía, al final me faltaría la tasa de reemplazo, porque como le dije, tengo el tabla de cálculo, aquí. Aquí saqué la cantidad, bueno, aquí, de hecho. Aquí ya había hecho el tema de lo que le dije, de los metros cuadrados por edificación de solo de los ladrillos en Chile. Entonces ya hice como esa cantidad de metros cuadrados, bueno, estos metros cuadrados de material predominante ladrillo, todo tipo de ladrillo, ¿ya? Aquí está en metros cuadrados, pero material predominante. Entonces lo que hice fue con la fórmula que le conté de, Año 2019 dice arriba, ¿no? ¿Eso? claro, año 2019. Ya Em, dejémoslo ese nomás, oye, porque después entramos en camino pedregoso ahí, el 2020 y claro, 2021, que no sirve para nada. Ya, déjalo ahí nomás. sí, Estamos, sí, de hecho ok. por eso pensé en el No, déjalo ahí 2019, nomás. profe, porque estaba Ya, en pero el ahora dato el de... porcentaje, si yo miro ahí, ladrillo, Ujú. el que tenía en la segunda fila es bajísimo. Ah, Es bajísimo. Lo puedes ver eh, porcentual ahora. 3.225 metros, rebanado por 2.101.000, bajísimo, claro. bajísimo. Déjame ver cuánto da eso. Metámosle número. Aquí entramos en la parte ingenieril y hay que mirar, no, seguro que tiene que ser mucho más alto. 3.225 dividido 2.101.046. Y por 100 nos está dando la linda subida de 0,15%. 0,15%. Que podría ser al lado también, le puedes poner una tabla ahí al ladito. Aquí. O al lado, ahí, ponle ahí, al lado ahí. Porcentaje, que es ese. A lo que sí hay, el único punto nomás, a lo mejor ponerle metros cuadrados arriba para que pueda hacer el número, porque si no, ahí no te va a poder hacer la división. Ya. Sí, Arriba sí, lo total, puede metros hacer, cuadrados sí. arriba y le tiras los puros números. Em, ya. Sí, es que esto está ¿cómo es que se llama? Con las unidades puestas. Ah, lo tienes ahí al Puede- lado, po. 70, ahí al lado está, 70,31. Esa tabla, digo yo, ese. Ah, sí. Lo tienes ahí, po, ahí está. Ujú. ¿Te fijas? 0,15. Esos son la actual tasa de incorporación de los ladrillos ecológicos o ladrillos plásticos, que no son Profe, exactamente los que vamos a fabricar nosotros. ujú, claro. Ya, Claro, sí, 0,15, 0,33, 29. Y como te digo ahora, ese, aló, profe. Aló, profesor. Aló. yo te estoy escuchando, te Ah, escucho ya. bien. Lo Ah, que ya, te ya. digo, ¿cuánto cubre el ladrillo? ¿Cuánto eran las dimensiones? ¿Las tenemos por ahí o no? ¿Un estándar? Em, el estándar que estaba utilizando era esto. Ese es por metro cuadrado, Claro. considerando 30 30 por y 7. 30, claro, eran 34,72 ladrillos por metro cuadrado, según la fórmula que encontré.
Entonces, espérate. Dividimos por 34,7 o divido por 35. O 34,7. 34,7. Y entonces me da 6.054. Pero esos son 34 ladrillos por cada metro cuadrado. Y cae 6.000. Eso hay que dividirlo por el de ahí arriba, por los 2.101.046. Claro, ¿Ese? aquí está, profe. ¿A dónde lo tiene ahí? Aquí, Consumo ladrillo en Chile. un aprox. Y además de eso se considera un desperdicio del Sí, claro. 5%. Del Oye, más. 5% de los ladrillos. Cuidado, no se te vaya a pasar ahí. Más, con tilde. Ah, sí. No, sí, esto, profe, es como para mí nomás. A ver, no te entendí mucho el cálculo. El consumo de ladrillo en Chile, 14.190. Estas serían unidades. Esas que 14 están ahí. millones, sí, unidades de ladrillos. Unidad, que te darían los 2.101.000 metros No, 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 cuadrados. no, 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 no. ¿No? Estos 72 millones son los 2 millones de metros cuadrados. Y esto está por ampliación. Esto vendría siendo ampliación y obras nuevas. Y la suma de eso, al final, este es el de los 2 millones, profe. Ahí no te capté mucho, a ver. Eh, Consumo de ladrillo en Chile. Ahí está. Sí, lo que pasa es que estos dos son de ampliaciones, porque está dividido ampliaciones y este otro es de obras nuevas, debido a que solamente porque está dividida la base de datos, ¿no? Ya, pero espérate, la suma de los dos tiene que dar el de arriba, po. Debe dar los 2.101.000. La suma de estos dos da 2 millones, ¿Sí? Claro, porque esto entonces está en tú metros tienes cuadrados. 408.000, el 408.000, esas son las ampliaciones. Lo tienes Claro, separado así. Ya. claro, Y eso, entonces ahora llevado, eso está multiplicado por qué. claro. ¿Qué es lo que significa 14 millones? Los 14 millones son los ladrillos utilizados por las ampliaciones. Que se obtienen de los metros cuadrados y dividido por los metros cuadrados de cada ladrillo. ¿Cierto? Claro, o sea, es claro, por los ladrillos por metro cuadrado, obtenido entre los metros cuadrados utilizados por las ampliaciones, junto con los ladrillos por metro cuadrado. Pero si yo lo hago o la inversa, 1 dividido 34,7, entonces ahí me da cuántos metros cuadrados cubre cada ladrillo, que es 0.029, ¿cierto? Ese de Eh, arriba, 34,7 ladrillos Ujú, por metro cuadrado. Si yo te hago el inverso, eso son cuántos metros cuadrados cubre cada ladrillo. claro, exacto. Ujú. Y entonces, si dividimos el 408.000 por este número, entonces me da los números de ladrillo. Sí, es que yo lo que estoy haciendo, profe, aquí es multiplicarlo directamente. Ladrillos por metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados. Entonces me da la cantidad de Perfecto, ladrillos. perfecto. Y Ahí estamos claritos. el total aquí tengo por ampliaciones, que vendría siendo esto, por obras nuevas, que vendría siendo esto, y el total, 72 millones, que vendrían siendo correspondientes a los 2.101.000 ¿Y metros de dónde cuadrados. sacaste el dato que sigue, Jorge? El de la fila 23. El de la fila ¿De dónde? De 23. región del Maule, dicen. ¿De dónde salió Ah, ese? esto, profe, lo hice solo en relación a esta tabla, que de hecho también lo saqué del mismo Excel, Ah, que ya. es No, pero ahí sobre lo tiene. claro, Ya. es Sí, sí, sí. sobre la industria en Chile en realidad. Un 7,4% del Maule. Claro, Ya. Y de ahí sale. No, lo que importa hoy es que tengamos la referencia. ¿De dónde sostenemos ese dato? Ahí ah, ya. estamos, po. Oye, y ahí está el mercado, po. Ese es el mercado, po. Está listo. Pero lo que le, No lo dijiste nomás en tu presentación, pero eso lo eh, tiene. Ahí está, po. pero lo que le digo, profe, es que, o sea, aquí tengo el mercado definido, pero no la tasa de conversión del No, sí, ladrillo pero a es el color. mercado ladrillo, po, y es el que hay que reemplazar. Entonces, ¿qué porcentaje de ese mercado podemos reemplazar con ladrillo ecológico? Ya tenemos la base ya, po. Claro, Falta la otra pata nomás, falta el benchmarking. claro. Vamos Sí, a mirar los que reciclan más que nosotros, los que son buenos recicladores en el mundo. ajá. Sí, Y entonces, ahí fue el factor, de ahí es como cuál podemos sostener, digamos, a ver cuántos somos CAPI, la mitad, un tercio, un cuarto, no sé. Ahí hay que amarrarse con un número.
Y por claro. supuesto que estamos como 50 años más atrasados que ellos, como en todas las cosas, claro. Ya, pero por eso, ya, ok, partimos 50 Ujú. años después, perfecto, y de ahí va a salir. Falta un dato nomás, pues Jorge. Claro, sí, pues sí, es lo que Un le dato nomás, mencionaba. claro. Me falta Ujú. solo como la tasa de conversión que hay en el momento, o sea, la tasa de lo que se puede reemplazar, por decir así. ¿Cuánto es lo que se reemplaza? Correcto. Ujú. Así que eso es lo que tengo. De hecho, esto, profe, ya está redactado en el informe top, en el avance 2. Pero claro, me falta la tasa de reemplazo. Ya, entonces seguimos en la selección. Ujú, Entonces ahora la definición de la planta de producción del ladrillo, solo de la producción del ladrillo, que ujú. son las dos selecciones que utilicé con el método de análisis jerárquico. Y bueno, sí, utilicé prácticamente los mismos criterios, ¿ya? Donde utilicé el valor de la inversión, la superficie requerida, la capacidad, consumo energético específico, pero debido a que este no tiene un consumo de agua, no tiene un proceso de lavado, utilicé una comparación de volumen esperado del producto. Que esto significa algo así como, por ejemplo, si nosotros esperamos que el producto tenga eh, unas dimensiones de 30 por 0,5 por tanto, entonces, ¿cuánto es la comparación que tenemos en sí del ladrillo? Eso fue lo que utilicé. Em, planta uno 2 3. Ujú. Oye, a ver, déjame entender bien. La planta uno 2 3. Estas son de capacidades distintas. ¿Cuál es el tema? Porque ya no, ya, la anterior entiendo que nos amarramos ya con un fabricante. Claro, Ya, listo. Ahora, eh, ahora vemos la planta planta- de producción del ladrillo. ok, pero esto se refiere a capacidad. ¿Cómo? La Sí, planta o uno 2 sea, 3. en cuanto a la selección de la tecnología, nuevamente, tengo tres Equip, tecnologías. equip. A ver, pero espérate. Si arriba ya habíamos elegido el fabricante, O ese sea, no, no, no. fabricante nos da. Es que, profe, ¿No? son separadas porque primero elegí la planta de triturado, lavado y secado. Ah, la estamos haciendo ya. Claro, Ya, ahora tengo espérate. que, ahora Ahora tengo que mencioné elegir el entre amigo. tres No, yo opciones pensé que la la planta planta era de. completa, po. Ya, Ahora sí. estamos en el tema. Ya, no, tiene que Y, ser separado. Ya, perfecto, ya. claro, y entonces ahora la planta de producción del ladrillo. Esa, Y esa al es la que final, hace la que hace el molde. claro, la que compacta la mezcla. El molde. Sí, esta es la que produce. Y la otra previa es la de picado, ¿no? Picado, algo así, chipeado. Claro, trituración, lavado y secado. Titulaciones, ya, perfecto, ya. Ya. Ya, Y no hubo entonces caso, no utilicé, pudimos agarrar un solo paquete grande, sí. Tiene que ser claro, separado. sí, Ya, exacto. ya estamos, Entonces estamos, estamos. utilicé los mismos criterios, solamente que, por ejemplo, en la capacidad lo hice mediante los metros cúbicos por hora que se van a hacer. Esto debido a que la planta tiene, por darle un ejemplo, un ladrillo con tantas dimensiones tiene cierta capacidad. Otro ladrillo con tantas dimensiones tiene otra capacidad. Entonces yo tomé el ladrillo que pretendo hacer con cada una de las plantas y lo convertí en metros cúbicos que voy a realizar por hora de capacidad al final. Y vendría siendo, bueno, esta cantidad de metros cúbicos por hora según las distintas plantas. Y al final eso utilicé como capacidad, no lo utilicé por ladrillos, profe, debido a No, pues está bien, que pues. los No, sí ladrillos está tenían bien. distintas dimensiones. No, está bien. Acuérdate que hablamos, dijimos que no pocos rubros, y probablemente en este también, para evitar eso de que uno tiene muchas dimensiones, se habla del ladrillo equivalente. Ya. Y Ujú. recuérdate que hablábamos, por ejemplo, de los refractarios, clarito, 9, 4 y media, 2 y media. Pulgadas son Claro. eso.
101,25 pulgadas cúbicas. Entonces, cuando uno hace, ¿cuántos ladrillos son? Lo divides por ese número y ahí tienes la cantidad de ladrillos. Equivalente, pero después pueden haber dimensiones distintas. Eso ocurre en estos rubros. Hay que hacerlo de esa manera, ¿ya? Ya. Ujú. Hay que, si no está, hay que decir que vamos a definir un equivalente, puede ser, ¿no? Y sobre ese equivalente dimensionamos los metros cúbicos. Y después no estamos diciendo cuáles son los moldes, pueden usar varios moldes ahí, po. O sea, ahí Ujú. depende de los clientes, a lo mejor capaz que uno use un ladrillo más chico que otro, ahí hay que adaptarse al cliente nomás. Ah, ya, Pero para capacidad eh, es válido lo que estamos diciendo, ¿ya? ya. Ujú. Sí, po. El resto, bueno, el consumo energético y la comparación del volumen esperado del producto. Este vendría siendo, profe, como lo que usted dice, como comparación en cuanto al el porcentaje de cambio del volumen entre el ladrillo equivalente, por decirlo así. Así es. Y defínelo nomás, definamos nosotros. Si ahora alguien nos puede decir, no, en realidad ese no es, no importa, cambia después la definición nomás, la dimensión es otra. No importa, pero para este estudio esta va a ser la dimensión equivalente. Ya. Y que debe Ujú. ser parecida a la que tiene un ladrillo de construcción normal, porque debe ser ese el equivalente también. Ya. Ujú. Ahora Sí, me da la impresión que entonces, los ladrillos, estos ladrillos cocidos, como que hacen una dimensión nomás, casi todas las fábricas tienen ese molde nomás. mm, Y es como un estándar, sin que lo hayan definido como equivalente, pero quiere decir entonces cuando uno compra un ladrillo, porque imagínate, tú vas y compras un ladrillo, ya necesito 10 ladrillos. ¿Alguien te pregunta las dimensiones? No, pues son esos ladrillos, tienes que claro. hallar esos que están ahí. Pum. ¿Te fijas? Sí, Claro, pues. sí, Listo. o sea, por lo menos, bueno, no sé de los ahuecados, que son como los más estándar, pero por lo menos los que son los ladrillos fiscales, los típicos macizos, en el mercado se encuentran de distintos tipos, o sea, de Claro, distintas dimensiones. Entonces, claro. igual, bueno, de hecho, en la comparación del precio se puede observar esta diferencia, donde existen aquí, por ejemplo, las medidas. Y claro, están dentro de las mismas dimensiones, pero cambian un poco, varían. 15 por 30 por 5, 14 por 29 por 5,5, 14 por 28,5 por 4,5. Van variando Oye, un poco, pero se mm, mantienen dentro de. Tampoco es tan extravagante un 10-40, claro, pero pero se fíjate que mantiene. también, oye, ahí depende del uso del ladrillo, porque por ejemplo, si uno necesita un ladrillo para exteriores, ladrillo que se vea al público, ahí usa el Ujú. ladrillo princesa, po, que tiene otro Claro, diseño, ¿te fijas? claro, Claro, sí, totalmente. claro, entonces te fijas, entonces ahí depende de la aplicación. El otro si es interior, ladrillo da lo mismo, si se va dentro de la construcción nadie lo mira, eso no tiene Claro. que tener ninguna presentación, y por lo tanto ahí lo que aporta es resistencia, es como son como los huesos de la estructura. Ujú. Ujú. Claro. Yo no sé si hoy día, bueno, la construcción ha cambiado tanto, no sé. Antes fíjate que se hacían pisos así más barato y le ponían puro ladrillo al piso. Y eso te sale Oh. más barato que ponerle un radier. Ah, ya, 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 ya. Claro, también existió eso. Hay casas antiguas, por ejemplo, que uno las desarma para poder armar de nuevo y tenías que picar ahí el suelo porque está lleno de ladrillo abajo. Y te fijas y con eso le das rigidez para poder tener. Incluso hasta puede ser de tierra, pero ojo, debajo hay ladrillo. ¿Mm? Claro. Ujú. Ya, oye, y a mí me parece que con lo que tenemos avanzado falta menos de lo que yo suponía. Así que falta solamente conectar con veamos qué pasa en el mundo. Claro, claro. De hecho, profe, también definí este proceso, pero quería mostrárselo porque esto sí que no. O sea, está siendo armado. Espera un poquito que se pegó el vicio. Ah, aquí. Ay, ya. Aquí estoy armando más o menos el balance de masa. Entonces quería ver su opinión, a ver qué es lo que piensa al respecto. Aquí tengo la simbología, por decirlo así. No sé si está observando. Sí, 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 sí. Oye, que uno es plástico, agua y todas las cosas para abajo. O sea, aquí Claro, estamos viendo cómo hacemos el la, proceso, por decir la así, parte cuánto es lo constructiva. que Ya, va. perfecto. Claro. Ya. Entonces, aquí tengo primero, bueno, esta es la recolección que se pronosticó.
la proyección de recolección que se tiene de 3.161 kilogramos de plástico que entran y Fal- la cantidad que fa- sale, donde esto, falta algo, Jorge, sí, po, arriba, ¿qué cosa? en alguna parte. Eso es cuánto entran en un mes, ¿o no? Sí, Una semana, en una arriba. semana. Sí, Tiempo arriba, entonces tiempo igual, una semana. Ya, y ahí sí vale todo eso que tenemos para abajo. sí, Perfecto. sí, profe. Sale. Como que Oye, se oye, me había ingeniería de olvidado procesos. mencionárselo. Sí, sí, sí. Ingeniería de procesos químicos. Estamos fritos. Ya, ojo ahí. Ya, espérate. Ya, 3.161 y sale para arriba 1.205. Eso es, ¿cómo se llama? El que típicamente se eh, descarta nomás. ¿Ya? El claro, X, el descartado. X1D ponle para arriba entonces. Ah, ya, ya, ya. Claro, Bueno, descartado. Si no, tenemos el mismo patrón. Y entonces, pues, X1S, el 1956. Y así sucesivamente. Ya, X1S. Ese es X1S. Seleccionado. ah, ya, ya. Ya, entonces, bueno, Trituramos. ¿Ya? en la trituradora, profe, en lo que tuve la duda es que, por ejemplo, la trituradora tiene un proceso de descarte de las Merma. etiquetas, Sí. claro, de las etiquetas, pero no pude encontrar algo como para ver cuántos son los kilogramos que se descartan de aquí, Ahora porque estamos hay un hablando de descarte, cantidades bien pequeñas. Oye, la etiqueta debe ser, ponle tú, proporcionalmente. Una botella pesa de poco, ¿eh? Muy poco. claro, Claro. claro, Incluso tú podrías hacer, haz una prueba tú mismo nomás, po. claro. Chuta, tenés que Eso, tener una balanza bien precisa, sí, pero que una botella, o a lo eso, mejor 10 botellas, y le sacas el papel a las 10 botellas y ahí tienes un porcentaje. Debe claro, ser de hecho estaba bajísimo, oye. pensando, profe, en hacerlo con una gramera de Sí, po, por estas ahí. digitales Oye, de comida, y si algo no, un así. por ciento. Y si no, un por ciento. Regla el dedo Ya, derecho. Y por ahí va a andar. ya. Ya, Sí, un porque por aquí ciento. se descartaría, bueno, en el proceso de triturado se descartaría la etiqueta y Ya, en el pero son proceso de lavado se descartaría lo que es no sé cómo llamarlo, lo que viene en el cuello de la la botella, mugre, que porque en es, el fondo trae tierra, trae otras cosas que tienen que salir, po. Oye, claro, en todo caso, en el X1 seleccionado, después X1L, una cosa así, el X1, claro, hay que ponerle ahí valores, o si quieres, X1, X2, X3, pero no, porque son cosas distintas, no puede ser el mismo X1. El X1 es a ah, la ya, salida del triturador, ahí, oye, regla el dedo derecho, ahí vaya a perder 20 kilos, ¿ya? Porque ese sería un 1%, 20 kilos. Entonces, 1936, ¿ya? 1940 puede ser. Y acá la vamos, ya, sí, porque eso viene con suciedad, con cosas, seguramente le va a sacar la tierra y tiene otras basuras. Y a lo mejor ese puede ser más relevante, ¿ah? Viene sucio. En general, claro, somos cochinitos los recicladores. ajá, Viene con sí, cualquier cosa ahí adentro. ¿Ya? Entonces aquí claro, no lo dejas pasar tú y ahí puede que sea una merma mayor, pero no creo que sea más allá de un 5%. Y un 5% sería 10% de 190, la mitad 80, 100 kilos más o menos, ¿eh? Entonces entre los ujú, dos perdimos 120 kilos y te queda 1800, 1850 puede ser por ahí más o menos. Oye, ¿qué es lo que es el X1 6454? ¿Qué es eso? X2. X2 es el agua, lo que ¿Aditivo? pasa es que la planta, profe, o sea, bueno, en el proceso de lavado, bueno, pasan aquí, entran 6.454 litros de agua, Ah, donde ah, después en el ah, proceso, ah, pero esos van después, se meten claro, en quedan, secado se quedan con el descarta, plástico. en el secado se Se eliminan. desecha el agua, se elimina el agua, pero Pero aún espérate. así, Mm. dice de que la planta dice de que el plástico puede quedar con máximo un cierto porcentaje de humedad. Ya, entonces Entonces, ahí en ese caso, por Jorge, a la eso salida del utilicé, lavar plástico, suma los dos nomás, pum. X salida del plástico. Entonces hay que sumar 1956 con 6454. Te dan como 8000, 8300. lo sumo, Sí, pum. Balance de materia, pum. Uno nomás, pum. 8000, ¿cuánto da eso? 8300, por ahí. más o menos, sí, por ahí. Por ahí. Ya, siempre una salida nomás, pum. Después, eso se seca, perfecto. Y ahí evaporamos seguramente una cierta cantidad. Y el máximo, que le quedaron 20 kilos. De agua debe ser eso, el X2. Claro, Lo este sumas es de el nuevo. porcentaje, este es el porcentaje de humedad que le quedó. Perfecto.
Y con Pero, eso se profe, puede fabricar heladillo sin problema. Eso claro, dicen los que saben. claro, profesor, defino entonces al sumar esto, por ejemplo, no sé si le pongo aquí un X1, por ejemplo, L Tiene que de tener lavado. denominaciones distintas porque estamos hablando de Ya, algo distinto. Ese ahí trae el agua de lavado. Ya, a mí ya, me da perfecto. 8.410. Ya. Ujú. Ya, y después entonces los 8.410 balance materia, po. Salen 6.434 para arriba, menos 6.434, entonces para el otro lado me quedan 1.976. Perfecto, esos son los que tenés ahí, ¿no? Ya. Sí, Y que así nosotros esto, sucesivamente. Y así ya, sí, sucesivamente. nosotros habíamos visto esto como composiciones, por eso lo había dejado así, como X1 y X2 aparte, como para especificar de que eran 20 kilos de agua y 1956 kilos de No, plástico. ahí tenés que ponerle humedad tanto, porcentaje. Ah, ya, ya, Claro. perfecto, En paréntesis un H, tanto. Mm. claro. Y, Ya. y- y- En el cribado tenía la duda porque esto vendría siendo como un proceso de recirculación, donde sale una cierta cri- cantidad, pero ese porcentaje no lo tendría. el Entonces cribado, ahí, entonces ahí va a tener un cierto tamaño de lo que se picó ahí, ¿no es cierto? Lo que viene claro, triturado. Y hay cierto, a lo mejor viene un polvo muy fino, ese hay que descartarlo, seguramente no sirve, o a lo mejor uno que es muy grueso, eso hay que descartarlo, seguramente, por ahí claro, debe o estar. sea, el que es muy grueso se descarta y vuelve a la A trituradora de triturarse, plástico. Claro, ¿te fijas? Ahí hay que salir con una raya entonces de acá, y lo conectas allá con el triturador. Hay un reciclo ahí. Y el claro. que es muy fino, ¿no? ¿No se descarta? No, no se descarta, profe. Ah, ya, Ah, o me sea, quiere decía, decir que debe tener un tamaño máximo nomás, y las partículas claro, finas también sirven. exacto. Claro, debe tener una cierta cantidad de, o sea, Ya. una granulometría, cumplir con una granulometría que debe pasar todo por... Tamaño, entonces ahí, tamaño máximo, tanto, punto. Ahí está el Ya. rojo, el cribar plástico, tan. Y ahí entonces uno ajusta la criba a ese tamaño y lo que es más grueso que eso se descarta. Todo lo otro que pasa sirve. Ujú. Se llama pasante. Ya. X1 Ujú. y ahí, y tiene la misma cantidad. Ah, no, pues entonces no, pues. No, no puede ser lo mismo, porque una Es parte que, de eso, claro, es que esto 1976. ahora ya lo había definido así, profe, Ah, porque no tenía porque el no reciclo. tengo un reciclo. No tengo un Ya, reciclo porque no tengo ese porcentaje de ya, cuánto es lo correcto. que pasa. Hay Pero que por eso, solamente preguntarle. para que el balance de masa estuviese bien, Ujú, que pasaba todo. No, no le iba a poner aquí menos si no sé cuánto es lo que se pasante. recircula. A lo mejor, si no, un 10, un 5%, por ahí hay que defenderlo eso. 10%, 5% a lo mejor, que quedó muy grueso. Porque si el Ya. triturador está bien, debería achuntarle al tamaño. Pero supongamos que esa sería la ineficiencia del triturador, 5%, ponle tú. Y ahí Ya. sería 1970, 5%. Esos son 1990, son como 100 kilos más o menos. 100 kilos se devuelven para allá, rechazo. Ujú. Rechazo lo llamas tú. O reciclo. Ya. Reciclo puede ser. O Reciclo. rechazo, como quieras. Ya, Ujú. perfecto. Ya. Ya. Seguimos. Y luego entra la preparación de la dosificación de los insumos. Y X2, aquí X3, X4 entra, están ahí arriba. claro, Agua con claro, este es, cemento. Agua, cemento, arena, gravilla. Ya, los demás elementos. Ya, perfecto. claro. Perfecto. Y aquí ya quizás podría sumarlo o no. Claro, po, claro, esa es la masa. Y esa masa, con esa masa vamos a fabricar ladrillos. Esa es la cantidad de masa que vamos ahora a moldear. Claro, que vendría siendo esto. Aglutinar insumo. Oye, ¿y algún pegamento lleva algo, no? ¿Algún aditivo? El aditivo. De hecho, ¿A dónde va? aditivo está que X4. Venía ya en la preparación antes ahí, también entró el aditivo ahí. Claro, sí. Venía, En ya, la, perfecto. en la dosificación encontrada sí había aditivo. Oye, ¿y eso funciona así? O sea, lo pasa, no sé, empezar a pegar ahí al medio de esa cuestión, no. Eh, Cuidado ahí, pu. Digo yo, pu, que a lo mejor el aditivo lo pones más acá, porque ahí ahora lo tienes listo, ahora le pones aditivo y ahora le pega ahí, ahora lo moldea. Digo yo. Así que ojo ahí, no se te pega ahí, pu, en el preparar dosificación, porque ahí o estás sea, es que preparando la dosificación, ¿no? ¿Sí? la preparación, profe, Mm, está definido como solamente hacer la separación, como para no retrasar el proceso de aglutinado. La ujú. preparación es solamente, por ejemplo, ya necesito Se 35 mezcla. kilos de PET.
entonces ¿sí? tengo los 35. No, no se mezcla. En el aglutinado se mezcla. En la Y preparación, entonces esos aditivos que vienen allá, el X2, X3, X4, esos vienen separados. o sea, imaginemos, por ejemplo, que vienen totalmente por separado. Aquí cuando están Por entrando, separado, antes de ya, preparar, perfecto. vienen por ¿Ya? separado. Entonces, la preparar dosificación es más que nada como hacer el pesaje de cuánto Que, es lo que que, necesito de cada cosa. que estén los elementos entonces, ya. Claro, que esté ya definido el peso de cada cosa, cosa de en aglutinar insumos, echarlos a la máquina. Una cosa así es. Ese preparar dosificación al final es como eso, como Oye, ya entonces ponle ahí, tener las no, dosis listas. ponerle entonces calcular dosificación de insumos en vez de preparar. Ah, ya, ya, Ahí sí. ya, Después aglutinar, entonces van separados, no van pegados como digo yo, porque te diga o no, se pega la cuestión antes. Calcular, claro. ese es calcular dosificación de. Exactamente, ya, listo. Y son todas esas cantidades que están ahí, perfecto. Aglutinamos, compactamos, curado, ahí está, ¿no? Y esto es lo que te preguntaba yo, ahí curado, ahí estás pegando el ladrillo, ahí lo pega, en el cajón, en el que sigue, el que O sigue. sea, en compactarse se hace el ladrillo. Sí, pero El acá se curar, cura, pues. Acá mira al claro. lado, ahí Aquí, se cura, sí, ahí. ajá, Y ahí le estás agregando algo, ¿no? Y ahí está curado. Ese entonces es el aditivo. Para que se consolide, se compacte, si no se desarma la cuestión, pues, se desarma el ladrillo. Ahí está la cura. Ah, profe, el curado lo tengo definido como el proceso donde se le, bueno, en realidad, bueno, de hecho el proceso curado va a ser mediante eh, sumergir el ladrillo en agua. No es un donde se le echa un aditivo o algo por el estilo, según lo que le tengo definido. Es que el Es un, curado, químicamente hablando, o sea, un químico que te escuche eso, ujú, son reacciones químicas siempre. El químico, claro. una química, la química ahí actúa y lo que se me ocurre es que debe ser ¿cómo la liga, po, la liga, para que se ligue la cuestión. Y cualquier reacción química, en cualquier ámbito, muchas veces son biológicos, Ujú, el curado es un proceso químico. ¿Mm? ya. Ah, ya. Ujú. Sí. Sí, lo que pasa es que, como le menciono, profe, lo que tengo definido en el proceso de curado es lo que le digo. Es como agregarle humedad porque el proceso del hormigón no puede perder la humedad de golpe. Entonces se mantiene este proceso de humedad para que el ladrillo no pierda la resistencia. Sí, claro, pues ese es el curado del ladrillo típico. Es Ujú, el curado, claro, claro, eso es. En el fondo es un proceso que te permite que se mantenga, que se conserve la estructura que exacto, tú haces, pero es vía un proceso químico. El curado al claro, concreto siempre eh, para que se mantenga, incluso se mantenga con una cierta humedad para poder trabajarlo. Ujú, claro, exacto. Sí, ujú. entonces este Pero proceso, de hecho como te este digo, es un proceso, proceso reactivo. claro. De hecho, este proceso requiere de 7 días. Voy a tener que tener una capacidad de una semana de la producción del ladrillo. Que es típica de cualquier hormigón. Un hormigón a los 7 días tú lo puedes usar. Ujú, Incluso los viejitos que quieren hacer la casa, deben hacer ¿cómo se llama? Un radier, te dicen, oye, echarle harta agüita los 3 primeros días y al día 7 ya tú lo puedes usar. Ahí está bastante compactado. Aunque la norma chilena dice que es a los 28, pero a los 7 ya es usable. Oye, Jorge, está re interesante ujú. la conversa, pero mira, ¿viste la hora? Sí, Estamos- sí, Ay, sí, ya ya había estoy visto la medio hora. girado, ¿no? Oye, démosle, redondeemos en todo caso para que no cortemos así tan violentamente. Dale. Ujú. Eso si le haces los acomodos ahí, perfecto. Este vale como balance de materia perfectamente. Ya. Perfecto. Y tienes que explicar bien ahí cada uno de los pasos nomás. Ujú. Y entonces producimos finalmente 120 toneladas. Claro, 120 toneladas semanales. Ya, perfecto. 240, Ujú. como 500 toneladas mes. Ya, y hay que ver cómo andamos eso con el mercado. Claro. ¿Estamos? Esto es algo nuevo. ¿Qué más tenemos, Jorge? Dale, tú. Eso tenía, profe. Esas Yo dos te iba a cosas. hablar Ahora de ya ¿cómo se llama? De la revisión del informe, pero no alcanzamos ya. no alcanzamos. No alcanzamos.
Dejémoslo para la otra semana, si total eso no es tan relevante. Yo tengo que enviar la nota nomás y quiero enviarlas ahora esta semana. Ya, Ujú. profesor, de hecho, tenía una consulta bien cortita. A ver. La entrega anterior, usted mencionó en el correo, en WhatsApp, no me acuerdo dónde lo envió, de Ujú. que había enviado el informe junto con la evaluación y entendí yo por la nota, pero no estaba la nota en ninguna parte. Entonces no sé si es que no la subió o ¿A algo por cuál el te estilo. refieres tú, el avance uno? La avance uno sí. Estaba la Sí, evaluación con comentario y todo, sí, pero no encontré la nota en ninguna parte. sí, po. No, es que la nota va en una Excel, va aparte. Si tú la Ah, necesitas, la podríamos mirar esa. Y ahora hagamos una cosa, por la próxima semana miremos las dos notas. sí, Sí, no había eso es problema. que eso tiene una planilla aparte porque se Ah, ya. puntúa cada cosa. ¿Mm? Ajá. Tiene Sí, una nota ahí, la introducción, la estructura, y el cuerpo, que en este caso el claro, avance no, por supuesto que el cuerpo del informe para mí es el capítulo de la propuesta de mejora, po. claro. Aunque yo igual tengo que revisar todo el archivo porque eso me ayuda a mí a que no tenga que quedar todo para el final. Entonces igual yo revisé todo el archivo y si Ya. quieres la próxima semana miremoslo paso por paso y Sí, ahí también profe, no hay comentemos las problema. dos notas. ¿Ya? Perfecto. Sí, ¿Ya? sí, profe, no hay problema. Oye, No le cualquier quito más cosa que tiempo te para que surja no. como inquietud, Jorge, si hay una necesidad, no tengo problema. Envíame un WhatsApp y nos juntamos. Si es que tú tienes algún avance o algo que comentar, no tengo problema. Ya, Ujú. perfecto. Sí, ahora esta semana voy a empezar con el porcentaje de cambio que hay del ladrillo y el diseño físico de la planta, para Ok, ya darle con los impactos la semana que sigue. Y no perfecto. retrasar todo. Estupendo, ya. Te voy a tener que Ya, profe. dejar, pero como te digo, te ofrezco que, como se nos hizo un poquito estrecha la reunión Sí, de profe, ahora, no hay si problema. entre medio tienes algún avance o algo relevante, ahí cuéntame por WhatsApp y hacemos otra reunión específica. ¿Ya? Vale, Si profe. es que No hay tú lo problema. necesitas, ¿ya? Ya, Ya, estaríamos. Te dejo. ya. Chao, profe, que esté Chao, bien. chao. Un gustazo. Adiós, Gracias. chao, chao, adiós.